Pues el Teixu ya una asociación que abarca todo el dominio, tanto Asturias, Chión, Zamora y a Miranda. Creo que ya la única asociación que tiene ese ámbito de extensión, ¿no? ese ámbito de actividad. Y en los últimos años bien dedicándose principalmente o bien centrando actividades en dos líneas de actuación, ¿no? Por una parte el conocimiento, avanzar en el conocimiento de la chingua, ¿no? Encuestación, básicamente, en todos los territorios, tanto de toponimia como de, vamos a decir, dialectología, como bueno, cualquier cosa que se pueda preguntar a la xente, ¿no? Los falantes patrimoniales todavía, para conocer mellor el idioma, porque ainda non conocemos todo, y porque eso é lo que sustenta la otra parte, ¿no? de la nuestra actividad, que tiene que ver ya más con una función más, vamos a decir, normalizadora o incluso reivindicativa, ¿no? del uso, de la recuperación del idioma, ¿no? Esa recuperación estamos, para llegar a esa normalización, ¿no? Estamos desenvolviendo algunas campañas pues, que tienen que ver, que vienen precisamente de esa investigación que decía, ¿no? La divulgación de ese conocimiento, tanto con el conocimiento puro de lo que vamos sabiendo nuevo, como de aplicación práctica, ¿no? En cartelería para negocios, para campañas de normalización en negocios, en hosteleros, pues bueno, carteles de abierto y apechado para las puertas, cartelería para baños o cartografía donde se muestra la toponimia tradicional, ¿no? La toponimia popular, y a la generación de todo el material necesario para poder crear una normalización, más que normativización, ¿no? Que sería otra cuestión, del idioma, ¿no? Y otro ambiente, pues bueno, toda la reivindicación más, vamos a decir, pura y dura, ¿no? Legal o bueno, de presionar para conseguirlos, alcanzar un estatus legal del idioma en cada sitio, en todos los territorios, e intentar igualar la situación de todos los territorios, ¿no? Que no quede Chión y a Zamora o Miranda a la cola ahora mismo, que Asturias está un poco más en vanguardia a pesar de la mala situación, o incluso dentro de Asturias pues la desigualdad que hay entre territorios, conseguir que haya pues, intentar que haya una conciencia y a una promoción equitativa en todos los territorios, ¿no?